En un principio vamos a hacer como una introducción teórica, ¿sí? Sobre esto. Vamos a charlar un ratito sobre el framework en sí. Y después vamos a hacer una mini demo, ¿sí? Dentro de Spring. eh, Utilizando algunas herramientas que nos brinda justamente el bueno de Spring. Este, para poder crear proyectos, etcétera, ¿no? Bien, denme un segundito, estoy configurando unas cosas. ¿Cómo vienen ustedes este viernes? ¿Cómo estamos para Spring? Ya estoy. Bien, buenísimo. Bien, entonces podemos comenzar a hablar sobre Spring y Spring Boot, que son cosas diferentes, ¿no? En un principio tenemos que entender qué es Spring Platform para entender eh, cómo está compuesto, ¿no? Y Spring Platform es un conjunto de proyectos, ¿sí? Cabe destacar que son todos open source, ¿sí? Desarrollados en Java, que tienen el objetivo de agilizar el desarrollo de aplicaciones, ¿no? O sea, ese es como el objetivo de Spring Platform y de todos sus proyectos. Tiene muchas herramientas, esta plataforma, ¿sí? Estos proyectos cuentan con herramientas que nos van a facilitar el trabajo desde el acceso de datos, la manipulación de la infraestructura, la creación de aplicaciones web, la creación de aplicaciones junto con microservicios, etcétera, ¿no? O sea, son como un montón de módulos que nos brindan facilidad de creación y de manipulación de todas estas cosas que les acabo de mencionar. De hecho, no sé si lo habrán hecho o no, pero si ustedes entran a la página de Spring, una de las primeras cosas que aparecen son, bueno, todos los módulos que hay, ¿no? Y está microservices, reactive, cloud, web apps, serverless, event driven, batch. Son como muchos módulos o muchos proyectos dentro de la plataforma de Spring, ¿sí? Cabe destacar que, ya les paso. Projects. Ah, no está más. A ver. Ah, acá está. Ya la encontré. Accedí exactamente, bueno, no importa. Escribí lo mismo que estaba tratando, que me tiró un 404 y no funcionó. Ahí está. Si entran ahí a la plantillita de projects van a ver que está Spring Boot, Framework, Spring Framework, Spring Data, Spring Cloud, Spring Cloud and Data Flow, Spring Security, Spring for Graph HQL, Spring Session, Spring Integration. Bueno, hay un montón, ¿no? Hay muchos, sinceramente. O sea que nosotros vamos a estar trabajando durante este curso solo con una pequeña partecita de toda esta plataforma, ¿sí? Que va a ser Spring Boot, ¿sí? Antes de hablar de Spring Boot, voy a hablarles un poco de Spring Framework, este, que en definitiva es un framework para el desarrollo de aplicaciones eh, y contenedor de inversión de control de código abierto para la plataforma de Java, ¿no? O sea, esa es como la definición correcta. Eh, Básicamente se puede usar en cualquier aplicación desarrollada en Java. Sin embargo, en los últimos años, ya vamos a hablar de la inversión de control Alan más adelante.
bastante más adelante. En los últimos tiempos se lo... Me calmo, dale, dale. Se lo utiliza primordialmente para la construcción de aplicaciones web sobre la plataforma Enterprise Edition de Java, ¿no? Es decir, toda la parte que contiene los módulos de la API de Java del entorno web, ¿sí? Entonces, brinda mucho más soporte en, en ese campo que en el campo de las aplicaciones de escritorio o aplicaciones Standard Edition como veníamos usando nosotros hasta ahora, ¿sí? Por eso es que yo les mencionaba que no es muy común si estás trabajando con Spring realizar una aplicación de escritorio, ¿no? Porque en los últimos, les diría, 10 años, Spring Framework o Spring Boot eh, se concentraron netamente en la parte Enterprise Edition de Java, que es la que nos permite realizar servicios web, ¿no? Microservicios, API REST, etcétera, ¿sí? A ver si puedo encontrar esta imagen en algún lado. Denme un segundito porque quiero compartirles una imagen. Uy, se me cambió el navegador por defecto de... El buscador por defecto de mi navegador. What the fuck. Eso no está bueno. Edge. ¿Cuándo habrá sucedido? A ver si encuentro la imagen. Creo que esta es esta. Sí, perfecto. Bueno, ahí lo paso a la otra pantalla y se los comparto. Un segundo. Bueno, fíjense. Están viendo la pantalla, ¿no? No les veo el chat, así que si me hablan mejor. Ok, Sí, sí, se ve. bien, Ok. fantástico. Em, bueno, lo que están viendo acá básicamente es cómo está compuesto el núcleo de ejecución de, del framework de Spring, ¿sí? Por un, en un costado, ¿sí? Es como cómo está armado desde el punto de vista de la arquitectura de este framework, ¿sí? Tenemos un módulo que es de Data Access Integration, que contiene los submódulos JDBC, ORM, bla, 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 ¿no? Por otro lado tenemos web, que tenemos como ciertas dependencias que son web, servlet, portlet, WebSocket, son todas herramientas que se pueden utilizar en el módulo web del framework. En el medio vamos a tener algunas capas, ¿sí? Que son AOP, Aspect, Instrumentation, Messaging, que sirven para comunicar, ¿sí? Son todas de comunicación. Por debajo vamos a tener el core, que esto es muy importante. Esto es lo que, lo que hace que funcione. Esperen que voy a admitir. Eh, lo que hace que funcione correctamente, ¿sí? Como el módulo principal del framework en sí, que contiene beans, el módulo de core en sí, context y spell. Y por debajo de eso vemos la capa de test que también posee como un mini módulo de test que nos permite hacer ciertas operaciones en el ámbito o en el entorno de test, ¿sí? Bien. Entonces, habiendo entendido qué es Spring Framework, habiendo entendido qué es Spring Platform, habiendo entendido un poquito, eh, cómo está compuesto o qué elementos componen al framework, podemos concentrarnos un poco más sobre lo que vamos a usar nosotros, ¿sí? Que es Spring Boot. Eh, el paradigma no cambia, Alan. O sea, el paradigma lo da el lenguaje de programación, no el framework, ¿sí? El paradigma es un paradigma orientado a objetos, siempre.
Pero como decía recién Emilio, por ejemplo, puede ser MVC o puede ser Eso es un patrón de diseño. patrón de diseño. Ok. Sí, hay un montón. Hay un montón. De hecho, nosotros vamos a usar uno que es... en realidad vamos a usar una arquitectura multicapas basándonos en el patrón de diseño MVC. ¿Sí? Básicamente. Bueno, entonces, Spring Boot es una extensión de Spring Framework que nos permite crear de manera fácil y rápida, o sencilla y rápida, aplicaciones web que están listas para producción, podríamos decir, entre comillas, con el concepto de just run, ¿no? O sea, solamente podemos ejecutar esa aplicación. Es decir, ese concepto hace referencia a que vos haces clic acá, te genera el proyecto y la podés ejecutar en ese preciso instante. No requiere de configuraciones eh, extra muy grandes, ¿no? Entonces, por eso Spring Boot está bastante bueno para sumergirse por primera vez en el mundo del framework de Spring, porque es muy simple, ¿sí? Y se puede avanzar muy rápido sobre cosas muy específicas, ¿sí? Entonces, hay que comentar que requiere una mínima configuración, ¿sí? Se puede complementar con muchos proyectos de Spring Platform y librerías de terceros, es decir, tiene integración con otros frameworks, con otras librerías, em, y se puede unificar a otros proyectos mismos de Spring Platform, ¿sí? Como que una plataforma es un conjunto de frameworks, digamos, ¿no? Es como un nivel más grande, un conjunto más grande eh, o de proyectos. Entonces, si nosotros podemos integrar rápidamente Spring Boot a cualquiera de los demás módulos o de los demás proyectos de Spring, bueno, bienvenido sea, ¿no? O sea, e inclusive si es fácil de integrar con otros frameworks o con otras librerías, mejor también, ¿no? Porque puedo querer no elegir Spring Data para manipular mis datos, por ejemplo, ¿no? Bien. La documentación obviamente está dentro de la página de Spring. Creo que está en... Si vamos a esta paginita que les paso acá, acá tienen toda la documentación de de Spring Boot, ¿sí? Eh, en esa página van a encontrar absolutamente todo lo que sea necesario para Spring Boot, ¿sí? De todos modos, yo voy a ir haciendo cosas con ustedes, pero sepan que siempre tener una documentación de respaldo ante cualquier duda o problema no está mal, ¿no? Entonces, vamos a empezar a hablar ahora sobre qué es lo que necesita, eh, o mejor dicho, qué diferencias tenemos entre Spring Framework y Spring Boot, ¿sí? Si yo quisiera inicializar o comenzar a crear un proyecto con Spring Framework, sí, y esto es parte del marketing para convencerlos de que Spring Boot está buenísimo, ¿eh? Está bien. Si yo quisiera trabajar, yo aprendí Spring Framework cuando empecé a trabajar con Spring primero y después me pasé a Spring Boot, ¿sí? Lo que tendría que hacer es crear y configurar el proyecto de Spring, ¿no? Con, con, con Spring Framework, digo. Crear y configurar un servidor web embebido. Lo que nosotros habíamos hecho, los que estuvieron en la cursada pasada conmigo, nosotros habíamos creado un servidor de aplicaciones a mano, ¿se acuerdan? ¿Cómo se llamaba? ¿Se acuerdan? ¿Qué usábamos como servidor de aplicaciones para correr nuestra página con Java? No, Marcelo, justamente ese no usábamos. Ahí todos Glassfish. están abriendo ahí ya se los dije. Todos están abriendo el NetBeans rápido. Whitefly. No, usamos Glassfish, ¿ok? Bueno, en este caso si tuviera que usar Spring Framework tendría que embeberle un servidor web que es Tomcat porque es proficiente, de hecho,
Spring Framework es mejor o funciona más lindo con Tomcat que con cualquier otro servidor de aplicaciones, ¿sí? Em, y por último habría que agregar toda esta configuración creando los diferentes mapeos para las diferentes vistas, etcétera, mediante configuración XML. O sea, todo eso, o sea, supongamos que son 3 pasos. Todo eso tendrías que hacer antes de poder ni siquiera probar un proyecto en Spring Framework. A diferencia de Spring Boot, que ya posee todo eso de manera embebida y abstraída, ¿sí? O sea, yo hago un clic y funciona directamente, ¿sí? Van a tener que confiar en mí por ahora, hasta que veamos la demo. Cualquier valiente o cualquier valienta que quiera probar trabajar con Spring Framework, mm, no tengo ningún inconveniente. Bien, lo primero que tenemos que saber ahora es que Spring Boot es tan simple porque posee una herramienta que se llama Spring Boot Initializer, ¿sí? Y que es una utilidad web que nos permite crear un esqueleto de un proyecto de Spring Boot con las opciones que queremos configurar, ¿sí? Básicamente llenamos un formulario, tocamos generar y nos genera un proyecto. Ahora se los voy a mostrar. Permite elegir el proveedor de dependencias, Maven, Gradle, etc. El lenguaje a utilizar, Java, Kotlin, el lenguaje que nosotros queramos. El tiempo de empaquetado, si lo quiero empaquetar en un jar, en un war, etc. ¿Sí? Depende de donde yo después voy a hacer el deploy. Las dependencias o librerías que necesitamos, ¿sí? Entre otras configuraciones iniciales, todo eso se puede configurar en Spring Boot Initializer. Y se puede utilizar esto que no es menor desde la web de Spring, ¿sí? Desde el sitio oficial de Spring Boot y sin descargar absolutamente nada, ¿sí? Pero adicionalmente a eso, si tuvieran IntelliJ el Ultimate, la versión paga, también posee una herramienta como un plugin incorporado automáticamente, que es el Initializer de Spring Boot, directamente, ¿sí? No hace falta descargar nada tampoco, ya viene por defecto. Yo lo que les voy a mostrar, como CLI, Alan. Como en el resto de una interfase por consola. No, creo que no. O sea, la única manera de inicializar un proyecto es a través de la página web Sí, de Spring Boot sí, de Spring Boot, sí. Ok. sí, sí, sí. Capaz que con Maven podría llegar a hacer algo, pero no lo probé todavía, o no tuve la necesidad. Bien, les voy a compartir pantalla. Sí, Carlos. Consulta, pero o sea, tus archivos van a residir en la web, en la nube, o están en tu disco acá. Ahora te muestro. Ok. No, no, no van a quedar en la web, claramente. La página no sé si sigue siendo, start.spring.io. Ahí vamos. Bueno, si van a esta página, les recomiendo que no se adelanten, ¿sí? Porque hay una serie de configuraciones acá que hacer que están bastante interesantes. Bueno, obviamente nosotros nos vamos a basar en el lenguaje de Java para generar nuestros proyectos. Vamos a trabajar con Maven, ¿sí? Yo Gradle no uso ni usaré, creo, en mi vida. ¿Sí? Voy a usar Maven forever and ever. No porque sea mejor o peor, simplemente porque es una herramienta que conozco y que sé que funciona. Em, la versión de Spring. Nunca nos vayamos a versiones experimentales o de prueba, etcétera. Tratemos de usar versiones estables. En este caso la 2.7.4 está bastante bien. Fíjense que acá nos provee como un formulario en el que nosotros podemos poner tanto el group como el artifact como el nombre, etcétera, ¿no? Si yo le cambio el nombre al proyecto, por ejemplo, hola mundo con Spring Boot, ¿sí? Esto me debería cambiar todo lo demás.
No sé por qué no lo hace. A ver acá. Hola mundo con Spring Boot. Vamos de nuevo. Ahí está, ahí me lo cambia. Si yo cambio el artifact, automáticamente me cambia el package name. ¿Sí? No hace falta agregarle el com.example. Creo. ¿Qué más? Packaging, ¿sí? Shareware, es lo que yo les decía. Lo dejamos por defecto con Share. ¿Qué versión dejábamos usar? Yo recomiendo la 11. Esto también se los recomendé anteriormente a los otros chicos. Eh, ahora les voy a explicar por qué. Porque la 17, la 19 y las versiones siguientes no vamos a utilizar ni las cosas que traen ni las mejoras que proveen, ¿sí? Entonces, y como 11, la versión 11 es una versión que en general en el ámbito empresarial es la versión que más se usa por ser la más estable conocida hasta ahora, nos vamos a acostumbrar a usar esa, ¿sí? Y por último, otra configuración que hay que hacer es qué dependencias deberíamos agregar. Siempre, 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 absolutamente siempre, deberíamos tener mínimamente Lombok, Spring Web, ¿no? Porque nosotros vamos a trabajar con, recuerden, aplicaciones REST. Y me está faltando una. Si quieren agregar el DevTools, a veces está bastante bueno. Se actualiza rápidamente la carga o el pre-deploy de los elementos de Spring. Yo lo recomiendo. Con estos tres ya vamos a tener suficiente. Más adelante vamos a ver que cuando vayamos avanzando, acá vamos a ir agregando más dependencias, ¿sí? ¿Qué pasa con esto? ¿Qué es lo que me genera? Si ustedes tocan en Explore, van a ver que lo que les genera es un POM XML donde van a tener esas dependencias creado, ¿sí? Y todo un proyecto con cosas básicas que necesita Spring para correr, ¿ven? Todo esto es lo que le genera este generador, ¿sí? Entonces, si ustedes tocan Download, lo van a tener guardado acá. Y ya con arrastrarlo o descomprimirlo y ponerlo en algún lado, nosotros podríamos directamente abrirlo. Acá está. Y ya lo tenemos listo para correr. ¿Sí? Me olvidé de cambiar la pantalla a 1. Vuelvo a mostrar para que se vea en el video. Configuraciones de la página de Spring Initializer. Esperen que creo que vino alguien. Ah, no, está bien. Podemos cambiarle el artifact, el nombre, Shareware, versión 11 siempre, y las dependencias las agregamos desde el botoncito de agregar dependencias. Lombok, Spring Web y Spring Boot DevTools. Para explorar nos muestra qué es lo que nos genera. Tenemos el POM XML con todos los elementos y toda el raíz o el source de nuestro proyecto, ¿sí? Tocamos el botón Download, nos genera un zip. Ese zip lo abrimos, lo descomprimimos y lo abrimos luego con IntelliJ. Y estamos en este punto, ¿sí? ¿Hasta acá venimos bien? Sí. Sí, perfecto. Vélez. Bien. No es muy difícil, ¿no? O sea, no sé si lograron llegar al mismo punto que yo o no. Si lo fueron haciendo o no, coméntenme, por favor. Estoy trabado en abrir la carpeta con IntelliJ, en esa boludez. No lo tengo en el path. Lo puedo abrir directo desde el IntelliJ entonces, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, si vos ya lo descomprimiste, te descarga. Lo que descargas es un zip. Sí, ahí lo ¿Sí? descomprimí. Bueno, hay dos maneras de abrir proyectos con IntelliJ. Una es seleccionando el proyecto en sí y poniendo OK. Y otra es tocando en el POM y poner Ah, Open as a Project. Vos tocas Open as a Project en el POM y te abre directamente el proyecto. ¿Sí? ahí va. Bien, Pablo. Está bien, está bien. Bien, ahora vamos a hacerlo desde el IDE. ¿Sí? Así, así lo vemos. ¿Sí? Pablo, una vergüenza. ¿Está bien, Alan? ¿Lo hacemos desde el IDE? Así lo ven los que tienen el Ultimate. Sí, sí, sí. Bien. Ah, Entonces ya tengo cierro, ahí está, el community. cierro este proyecto.
Bien, y fíjense que si yo quiero crear un nuevo proyecto, a mí me permite usar Spring Initializer, ¿lo ven? ¿Tienen más opciones? No, son las mismas, ¿sí? Yo pongo el nombre, vamos a poner proyecto 2, ¿sí? Java, Kotlin, Groovy. Bueno, capaz que Groovy es una versión, una opción extra. Maven o Gradle. El group, si quieren cambiarlo o no. El artifact, si lo quieren cambiar o no. La versión de Java que van a usar. Yo en particular elijo la Coreto, la 11. Java 11. Char, Next. Y acá es donde ustedes deberían seleccionar las dependencias, ¿sí? Entonces acá yo selecciono Lombok, DevTools y me faltaría en el paquete de web, Spring Web, Create. Lo mismo. Es exactamente lo mismo, ¿sí? Y me crea un Luego, proyecto. perdón, luego Sí, si quiero agregar dependencias como JDBC y eso, lo agrego al POM como siempre y la sí, descargo desde el IntelliJ. Ok. sí, exactamente. Luego si querés agregar dependencias extra, el POM sigue siendo el mismo POM de siempre, ¿sí? No, no es nada diferente. Acá lo tenemos. No sé por qué me lo muestra ahora diferente. ¿Vieron? Como que me lo muestra con un simbolito raro. Bien, entonces vamos a ver, voy a abrir el otro para ver si confirmar esto. Porque me parece que me lo está abriendo diferente. Tampoco es tan grave. Está desktop. Yo recomiendo el initializer del... Sí, sí. Yo recomiendo el initializer de la página, ¿sí? Más que el de IntelliJ. Pero bueno, ustedes pueden usar el que quieran. Creo que los dos funcionan de la misma forma. Em, Algo que tenemos que entender son... Pico paréntesis, Julián, tenés más opciones. ¿Qué decías, Elías? Perdón. Me perdí. No, que lo que te apareció en el otro POM era en vez de con la M de Maven, con los Sí, como un mayor y menor. No archivo sé qué significará. XML. No, Quizá porque no lo buildeaste o algo así, puede puede ser. ser. Vamos a ver, vamos a probarlo. Por las dudas, porque capaz que alguien quiere usarlo esto. Vamos a cerrar este, así es más fácil. Porque no sé exactamente dónde lo creó. Así que lo abrimos directamente En ahí. el desktop creo que Ah, estaba, está pero. en desktop también. Vamos a buildearlo. Ahí está. Ahí está. Sí, hay que buildearlo para que lo tome como lo que realmente es. Así que listo. Ya quedaría. Si quieren nos quedamos con este, si quieren nos quedamos con el otro. Es lo mismo, ¿sí? Es exactamente lo mismo. Lo que quiero hablar ahora es de la estructura esta que ven acá, ¿sí? Básicamente se van a crear los siguientes archivos y directorios, ¿sí? El POM XML con las dependencias que le dijimos. Un archivo que es un application properties. En este application properties nosotros podemos agregar diferentes tipos de configuraciones, ¿sí? En general se ponen configuraciones de manipulación y acceso a diferentes elementos, como ya sea base de datos, etcétera, ¿sí? O mismo herramientas que vamos a tener. En general se usan bases de datos o configuraciones de base de datos, ¿sí? La carpeta... Ok, esto ya estaba buildeado, no me acuerdo. Bien. Eh, la carpeta target, una vez que lo buildean, ¿sí? Posee la carpeta target que tiene una serie de elementos. Esto yo ya se los había comentado. Todo lo que necesita la aplicación para poder ejecutarse, etcétera, ¿sí? Un entorno de test dentro del source, ¿sí? Porque Spring Boot tiene como un complemento de test, ¿sí? Que es necesario para... De hecho, nosotros probablemente trabajemos sobre este entorno en algún momento. Sí, Alan. No tengo la carpeta target. Eso es porque todavía no buildeé Sí, y vos exactamente. sí. Ah, ok, ok, ok. Exactamente. Em, en este entorno de test me gustaría que no lo toquemos hasta que no lleguemos a ese módulo, ¿sí? Así que por ahora no se confundan el main con el test, porque tienen una estructura muy similar, o suelen tener estructuras muy similares, ¿sí? Así que tratemos de no confundirlo, porque si crean clases y cosas en el entorno de test y tratan de ejecutar la aplicación, no va a funcionar nada, ¿sí? Em, ¿Qué más?
el application.java o proyecto 2 application.java. Este archivo, básicamente Spring Boot lo agrega y lo crea y viene configurado, ¿sí? Con un servidor web embebido, ¿sí? Recuerden, que nos permite ejecutar una aplicación directamente desde el archivo main que contiene la anotación Spring Boot Application, ¿sí? Es decir, cualquier archivo que tenga esta anotación va a ser el archivo mediante el cual se va a iniciar la aplicación de Spring Boot, ¿sí? Y lo que hace en este caso es llamar a springapplication.run, que lo que hace es correr la aplicación, ¿sí? Desde esta misma clase, ¿sí? Eso es lo que hace el main. ¿Se entendió? Spring Boot Application nos provee de una serie de anotaciones, ¿ven? Fíjese, target, retention, document, inherited, bla, bla, bla. Son todas configuraciones de Spring de manera automática, ¿sí? Nunca tuve la necesidad de configurarlo manualmente, ¿ok? Así que si alguien quiere averiguar cómo configurarlo manualmente, puede, pero por su cuenta, ¿sí? Acá no va a hacer falta. No te hace un repo de Git. No, no. Lo que te brinda es un archivo gitignore con todos los elementos que vos querés ignorar a la hora de pushear a tu repositorio, ¿sí? No te hace un repo. Ojalá, ojalá, sería buenísimo. Pero no. El gitignore es un archivo que se lee antes de hacer un push o antes de hacer sí, antes de hacer un push a un repositorio, en donde vos le decís qué cosas querés no enviar, ¿no? Por ejemplo, la carpeta target. En Git no queremos ejecutar la aplicación, entonces la carpeta target que se necesita para la ejecución no la enviamos, ¿no? Bueno, todos los .project, .setting, .springbeans, .la la la, todas estas cosas se ignoran, ¿sí? El .idea que contiene cosas solamente de IntelliJ, ¿ok? Todas estas cosas se ignoran, ¿sí? A la hora de pusharlo, porque no es necesario, ¿sí? Sí, Ari, te escucho. Le agarró la timidez a Ari. Para mí fue Astor que le tocó sin querer ahí el mouse. No se te escucha, Ari, ¿eh? Ahora Ahora sí. te decía que cuando creé el proyecto, en la tercera línea hay un tilde que dice Create Git Repository. ¿No será que sí que te hace el repository cuando lo creas desde el Acá. Ultimate? Apenas lo creas, la tercera línea te dice Create Ah, pero eso no Git. es algo del initializer, ¿sí? No No, es es, es de directamente del IntelliJ. IntelliJ, Claro, sí, eso pero es de te lo hace, ¿o IntelliJ. no? Ah, ok, A ver, vamos eso a era. verlo. Vamos a verlo, vamos a verlo. Vamos a cerrar este. A ver, nuevo proyecto. Create Git Repository, esto, ¿no? Ajá, eso. Si querés lo podés crear. Yo, personalmente, no sé, no lo uso, pero Ok, si alguien quiere, que lo haga. No hay problema. ok, ok. Claro, eso sería como hacer clic abajo en la parte de donde dice version control, lo que vimos las otras clases, ¿no? Mm, No, esto sería hacer un git init en la carpeta del proyecto. Lo que hace O- esto internamente es un git init en la carpeta del proyecto, nada más. O sea, Ok. hace un repositorio local. Después tocaría configurarlo para que esté linkeado o unido a un repositorio remoto, ¿sí? Bien. Cabe destacar que si yo ejecuto esto no hace nada, ¿no? O sea, yo lo ejecuto, me va a pedir que permita el acceso y ya está, ¿sí? O sea, está iniciada mi aplicación de Spring, que por cierto esto es un cartelito que dice Spring, no sé si se ve bien o no. Cosas importantes, por defecto Spring corre en el puerto 8080. ¿Qué cosas más son importantes de la consola? Una vez que aparece el cartelito este de Started, está iniciado, está todo ok. Ya podrían probar si corre. De hecho, si ya lo tienen así, podrían probar si corre. Y para pararlo, tienen un botoncito de stop acá a la izquierda.
que lo paran y matan el servidor, ¿sí? ¿Qué cosas podríamos llegar a visualizar? A ver. Claro, claramente, Alan. Mirá, lo vuelvo a correr. Que lo tenga corriendo no significa que pueda visualizar en localhost 8080 algo. Ya te muestro. Estoy acostumbrado a que me muestren algún loguito que gira o alguna boludez de esas. ¿Por qué nos tira un white label? Uy, puse 3000 acostumbrado a trabajar con Node, perdón. Ahí va. Claro, por eso, estaba esperando el loguito que gira de React Claro. o una boludez de esas. Bueno, ¿por qué nos está tirando el white label error page? Esto es algo importantísimo y con lo que es un error que probablemente nos encontremos si en algún momento no hacemos las cosas del todo bien. Y no significa que nunca nos suceda esto, ¿no? O sea, ¿qué estamos haciendo acá? Estamos tratando de acceder a la ruta host barra, ¿no? No hay ninguna página que esté configurada con un host, o sea, host me refiero a esto, con el puerto inclusive, y ninguna URL que tenga el acceso a barra, ¿se entiende? Al raíz del proyecto. No hay nada configurado en ese sentido, ¿sí? Así que por eso tiene sentido. Claro, falta algo, exacto, que nos enrute o nos prepare, en caso de querer una vista, nos prepare una vista para eso. O que nos responda como nosotros vamos a hacer. Así que denme un segundo que voy a preparar eh, el próximo. ¿Cuánto tiempo tenemos? Tenemos un montón de tiempo. Buenísimo. Se me quedó pegada la canción de Hermética. Bien, vamos a empezar a hablar sobre cosas básicas que necesitamos saber para poder trabajar con Spring. Primero y principal. Bueno, esto ya sabemos que no va a funcionar, pero que de todos modos tenemos corriendo nuestro servidor acá, ¿sí? Que hizo algo, ¿sí? Fíjense que buscó la ruta localhost, bla, bla, bla. La inicialización se completó porque nosotros nos habíamos quedado acá. Esto es algo que se solicitó, ¿no? El dispatcher servlet está tratando de buscar una ruta en localhost barra, ¿sí? Lo dice ahí. Bien. Recuerdan que yo les dije que íbamos a trabajar con eh, la arquitectura MVC, ¿no? Y de hecho ya algunos de ustedes la conocen porque ya trabajamos con ella. Y como este curso está orientado a netamente backend y a aplicaciones REST o APIs REST, em, es necesario saber qué es una API REST, ¿no? ¿Alguien sabe lo que es? Si nadie se anima, me animo. Anímense. Es un programa que corre en un servidor que implementa cierto tipo de normas para intercambiar información con un cliente, ponele. Bien. Puede ser una definición. Expone un servicio. Claro, Una aplicación que expone un servicio. exacto. Expone un servicio, eso está bueno, ¿sí? Obviamente nuestras APIs. ¿Y la diferencia entre REST y RESTful? ¿La saben? Que implementa todas las normas o solo alguna de ellas, supongo. Ok, básicamente RESTful es como orientado netamente a aplicaciones que prestan servicio y que van a trabajar con un tipo de dato en particular que es JSON, ¿sí? Esa creo que es la principal diferencia. Una API REST puede trabajar con diferentes archivos de transferencia, XML, JSON, etc. Y RESTful, no, netamente JSON, ¿sí?
Entonces, ¿qué cosa pasa entre nuestro servicio expuesto o nuestra aplicación esperando a ser consumida y el cliente? O sea, el cliente va a enviar una request. Todo esto va a funcionar muy similar a lo que estuvimos hablando en la clase pasada, ¿no? Va a enviar una request, el servidor va a capturar o va a estar preparado para capturar esa request. Recuerden que la request va a viajar hacia una URL que tiene que estar expuesta desde el servidor, si no, nos va a tirar un white label. Eso es lo que sucede, Alan. Y una vez que tengamos eso así, resolveremos la request con un response, ¿sí? Ahora, todo eso en general se maneja, ¿sí? En una clase particular de nuestro patrón que es el controlador, ¿sí? Eh, ¿Quién va a estar quién va a estar atento a que alguien trate de acceder a alguna de las URLs expuestas? Nuestra aplicación, Spring, ¿sí? Pero ¿quién va a exponer esas rutas? Nosotros, ¿sí? Nosotros vamos a decirle, bueno, si me llega una request de este tipo, ¿no? Del tipo get, por ejemplo, a esta URL, hace tal cosa y responde con tal cosa. ¿Se entiende? Básicamente es lo que vamos a hacer eso, ¿sí? Entonces para eso vamos a crear una clase que se llame controller. Recuerden, las clases van con mayúscula. En nuestro controller es necesario trabajar con algunas anotaciones para decirle, recuerden que estamos trabajando con un framework, no podemos hacer las cosas como a nosotros se nos canta así nomás, sino que nos tenemos que regir bajo ciertas reglas o normas, ¿sí? Una de ellas es que si, como Spring trabaja con MVC, si yo quiero decirle a Spring que esta clase es un controlador, mejor o más preciso aún, que es un REST controller, hay una anotación que se llama REST controller, ¿sí? Para eso. Con esto nosotros estamos exponiendo o diciendo que esta clase es un componente de Spring que se llama REST controller, ¿sí? Los REST controller hereda o es una subclase de component. Y component es una clase que se toma como un bin para Spring. ¿Y qué es un bin? Un bin. Un bin es una clase estándar de Java, ¿sí? Muy similar a las POJOS, ¿ok? Pero que tienen un sentido de componente a la hora de trabajar con este framework, ¿sí? Entonces, si yo le digo @RESTController arriba de la clase, recuerden que las anotaciones se pueden poner a nivel clase, a nivel método o a nivel atributo. Yo le estoy poniendo a nivel clase, ¿sí? Tengan en cuenta eso, ¿sí? RESTController no se puede poner a nivel método, ¿sí? Y ahora tengo habilitado el camino para configurar los accesos a mi aplicación, ¿no? Entonces yo podría decirle, por ejemplo, que todo esto se maneja mediante métodos, ¿no? Entonces public, uy, public string, say hello. Recuerden que vamos a hacer un hola mundo, ¿sí? Así que es necesario contestar con un say hello. Entonces, supongamos que a mí me llega mediante un método get, ¿sí? Una petición. Yo quiero responder en este caso hello, ¿no? Pero ¿qué me está faltando acá? ¿Alguien lo notó? Algo acá me está faltando, ¿no? Yo le digo, bueno, Varias cosas. El método, la URL. el método está bien. Escuchar. Ah, el método decís vos si es get, post, put y delete. Claro, claro, claro. Bien.
Sí, claro, exactamente. Eso se Y hace la mediante URL y tot- el otro. esas dos Algo más cosas, seguro. el método y la URL. Se hace mediante la notación getMapping, ¿sí? La parte del get es el método, la parte del mapping es decirle que yo acá voy a mapear una determinada URL, ¿sí? Y esa URL va a ser say hello, por ejemplo. ¿Ok? Esto no va con puntico más, perdón. Sí, Carlos. Consulta esto es como hacer un servlet, ¿es más o menos eso? O nada que ver. Lo que pasa es que el servlet maneja más cosas que esto. Esto solamente se encarga de el punto de acceso y de retornar el mensaje. Un servlet tiene algunas cositas más, ¿sí? Ok, Pero es similar, puedo decir. ok. Y no te lo hace automáticamente? Me acuerdo en NetBeans, cuando le ponías clic derecho, crear la clase, le decías que querías crear una clase servlet y ya te lo traía Duport, No porque un Duet, controller todas. no es un servlet, es un controller. Ah, ah, Por eso te digo, o sea, es diferente. ok, ok. Bárbaro, gracias. Buenísimo. Entonces, ¿no hay un enrutador como tal? O sea, directamente es el controlador el que está escuchando. El O- enrutador es la aplicación. Yo acá estoy exponiendo puntos de acceso para mi aplicación. y ¿Se entiende? automáticamente va a ejecutar el método que tenés debajo Este del, método que está debajo de la anotación del getMapping. getMapping. Ok. Exacto. O sea, el Exactamente. enrutador está embebido dentro del controlador. Sí, Ok. sí. Si yo quisiera, por ejemplo, em, bueno, eso lo voy a hablar después. No nos confundamos por ahora. Porque quería dar un caso diferente, pero no. Vamos acá. Quizá, perdón Martín, el get mapping lo que te está dando es el endpoint por el Sí, cual vos vas a acceder. sí, 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 es el endpoint, básicamente. Sí, por eso, o sea, no quería meter palabras como endpoint, pero básicamente es un endpoint, ¿sí? Es un endpoint esto. O lo vamos a llamar así a partir de ahora. Cada vez que hable de endpoint, significa este método que tiene un verbo y una URL, ¿no? Entonces, así como existe getMapping, también existe postMapping, ¿sí? Así también existe putMapping o delete mapping, ¿ok? Tienen todos los verbos que ustedes necesiten acá, ¿ok? Nosotros vamos a usar get para empezar a trabajar de a poquito, ¿sí? No, todavía no hablamos si recibo un parámetro por URL, todavía no hablamos de nada, ¿sí? Simplemente me llega, ejecutan este endpoint y yo quiero retornar con esto, ¿sí? Tan simple como eso. Bueno, vamos a recargar la aplicación. Esto es necesario, ¿sí? Porque yo hice modificaciones. Y una vez que esté recargada, podríamos, por ejemplo, entrar a localhost 8080. Otra vez me sale el 3000. Barra say hello. Y me responde con hello. ¿Lo ven? ¿Se entiende esto? Sí. Bien, esa respuesta me la mandó mi propio controlador, ¿sí? En modo de string, ¿ok? No, no es magia, no es magia. O sea, estamos programando. De a poquito vamos programando algunas cosas. Bueno, supongamos que yo quiero recibir un parámetro por URL. La forma de recibirlo, vamos a crear un endpoint nuevo. Es que lo hay por atrás. ¿Para qué querrías un enrutador, Alan? Porque me gusta que esté todo clarito en un solo lugar. Si llega tal cosa, se ejecuta tal cosa. Si llega tal cosa, se ejecuta tal cosa. Si Ahora llega, siento pero que si eso llega say después. hello, Sí. se ejecuta este código. Sí, está bien, pero después empezás a tener 15, 20 endpoints y vas a tener que ir listando uno por uno con todos sus métodos abajo. Igual tal vez me estoy adelantando y soy un No, pero caprichoso. puedo tener Sí. 5 controladores con 2 endpoints cada uno, ponele. Apa. Es que un endpoint va a ser una sola cosa.
O sea, ahora, Claro, No va a claro, tener después, mucha después me lo... estoy potencia. me estoy adelantando y es de caprichoso. O sea, sí, sí. No me den bola. Tranquilo, tranquilo, no pasa nada. Sí, me calmo. Open mind. Claro, claro, de a poquito. Vamos de a poquito. Ya vamos a llegar a cosas más complejas, ¿sí? Tal- Vamos a poquito. Si yo acá pongo @request mapping y le digo barra saludar, cualquiera que entre por saludar a say hello va a ejecutar este endpoint. Pero si entro directamente a say hello sin entrar por saludar, eh, este endpoint no se ejecuta nunca. Entonces, si yo tengo un controlador que trabaja con usuarios, otro controlador que trabaja con personas y otro controlador que trabaja con perros, puedo modificar el punto de acceso o el enrutamiento de acceso de esta forma y hacerlo tan complejo como yo quiera. ¿Está bien? Ahora lo vamos a ver igual. Entonces ahora yo, por ejemplo, voy a recibir un parámetro acá. Saludar persona, vamos a ponerle. Y, a ver, saludos. Y vamos a recibir un parámetro. El parámetro va a contener el nombre de name o nombre, como ustedes quieran. ¿Sí? Bien, creamos un método. Saludar. Vamos a poner por nombre. Este es mi método o mi endpoint. Y lo que voy a retornar es un... ahora vamos a ver, por ahora lo dejamos así. ¿Cómo recibo este parámetro en mi método? Que esto es algo importante y necesario, ¿no? Bueno, mediante una anotación también. A partir de ahora vamos a usar muchas anotaciones, ¿sí? La anotación es path variable. Path variable le está diciendo que yo voy a recibir en este objeto del tipo string, que se llama literalmente igual al parámetro que recibo, ese parámetro, ¿sí? Fíjate que si yo hago clic acá me lo marca directamente, porque sabe o entiende que este parámetro que estoy declarando con path variable es el que yo recibo en la URL, ¿sí? Si yo pongo nombres, ¿sí? No se me va a marcar, ¿ok? Y probablemente no lo reciba. Sí, bueno, vamos con esto. Entonces le ponemos hola, concatenamos al nombre, ¿no? Para poder usarlo, ¿sí? Y volvemos a concatenar unos simbolitos, ¿sí? Entonces fíjense lo que sucede ahora. Bueno, esto yo lo podría obviar, ya que tenemos esta URL acá, ¿no? Vamos a recargar. Y vamos a ir a la ejecución. Si yo pongo acá Martín, white label, ¿sí? Es lo que yo les mencionaba. Ahora, si yo pongo saludar barra mi nombre, ahora me dice hola Martín. ¿Está bien? Vos con el DevTools, eh, me parece que no hace falta recargar el server, que cuando lo guardás eh, se hace todo solo, no sé cómo decirlo. Ahí lo guardé. Sí. Esto sigue funcionando. Y si Ah, yo no sé pongo... entonces. No, claro, por eso lo recargo. Porque es necesario. No, es que a mí me Hola, pareció cuando estaba probando white label. con el DevTools, ¿cómo se llama? Sí, Hay un sí, puerto Live Reload, me parece, Ujú. que aparece ahí, el puede ser otro. 35729. No sé si es eso, ¿eh? Está acá. Ese. Ujú. Bueno, no sé, está bien. Si querés cambiarlo es necesario. Perdón, Claro, si vos está bien. cambiás algo es necesario recargar, ¿sí? Está bien de la flechita. Es una flechita, ¿no? Sí, es una flechita como en curva. Bien, bien, bien. Bien, bueno, hasta acá, venimos bien. ¿Qué les parece?
todo esto. Genial, Ya tienen ganas de hacer cosas, ¿no? obviamente. Bueno, me gustaría mencionarles que no solamente podemos retornar cosas del tipo string. O fíjense que nosotros retornamos, o sea, retornamos un objeto, ¿no? Básicamente. No un string, retornamos un objeto. Bueno, podemos retornar cualquier objeto. Si yo, por ejemplo, em, no los voy a marear mucho, pero dentro de un paquete que se llame model, tengo una clase que sea user. Vamos a ponerlo bien simple, que tiene solo el nombre, ¿sí? Así no lo hacemos muy complejo. Y acá ponemos @data para que me agregue todo. Y el constructor arroba all args constructor. Y preparamos un controlador. Olvídense de los verbos por ahora, ¿sí? Yo, por ejemplo, le digo crear y vamos a ponerle el nombre. Uy, ahí va. Acá hay muchas malas prácticas todavía, ¿eh? Porque quiero enseñarles que se puede enviar cualquier tipo de objeto, ¿sí? Ya cuando vayamos avanzando, les voy a ir mostrando o diciendo qué cosas son buenas prácticas y qué cosas son malas prácticas, ¿sí? Pero por ahora, esto me viene bien para el ejemplo que les quiero mostrar. Yo quiero retornar, voy a recibir un path variable nombre, entonces voy a hacer @path variable nombre y voy a retornar una instancia de user enviándole mi nombre. ¿Ok? El nombre que recibí por parámetro. Entonces yo estaría como creando un usuario nuevo, ¿no? Esa es la idea. Recargamos esto. Y cuando vayamos a verlo y vayamos a crear... Ah, me olvidé del request mapping. Saludar. Esto podría estar en otro controlador, ¿no? Saludar, /crear, /José. Fíjense lo que me retorna. ¿Forma que tiene esto, Alan? A JSON. Exacto, exactamente. Esto es un JSON, ¿sí? Entonces, obviamente, algunos no sé cómo se les verá a ustedes. Yo creo que Edge ya viene automáticamente con el complemento para poder mostrar los JSON. A algunos se le mostrará más feo, otros más lindo. Uno todo, cuando es un JSON muy largo, se le muestra quizás todo uno abajo del otro las cosas. Pero esto es un JSON, ¿sí? ¿Y qué me hizo a mí? Me transformó a este usuario con el que yo estoy respondiendo a un objeto de Java, automáticamente me lo transformó en un JSON, ¿sí? ¿Está bien? ¿De dónde sale la clase user? User la creé yo. Acá está. Ah, que estaba ahí. Ujú. Martín, ¿qué pasa si vos le sacás el return ahí y después en el get que armaste arriba, lo que haces es un get user con el nombre? ¿Te lo devuelve? Ah, pará. No, porque esto no está guardado en ningún lado. Yo le retorné Ok, una instancia a un creaste objeto. el objeto nada más. Claro. Ok, Ahora, bien. diferente es si yo, por ejemplo, em, esto no está bien, ¿sí? Esto no está bien. Yo tengo un método privado que va a retornar un user, ¿sí? Eh, que se llame obtener usuario, ¿no? Esto no recibe ningún parámetro y simplemente lo que hace es retornar una instancia de user. Le voy a agregar el constructor vacío, un segundo.
Ya está. Entonces yo podría acá tranquilamente decir, bueno, en cualquiera de todos estos, invocar ese método. Decir, por ejemplo, obtener usuario. ¿Sí? Y en vez de tener que hacer una instancia, es obtener usuario. Punto set nombre. Nombre. A ver qué me dice. Make set nombre return. ¿No le tendrías que pasar el nombre como atributo? Sí, es lo que estoy tratando de hacer. O sea, yo Pero obtengo el usuario. ¿Sí? Esto está bien, ¿no? O sea, este obtener usuario me retorna un usuario vacío. Y a este usuario vacío le quiero llamar o quiero ejecutar el set nombre, que lo que hace es modificarle el nombre. Y por ejemplo decir José. Esto no ¿Y me deja. tenía los setter y getter? El data tiene los getters, los Ah, setter y tenía getter, data, es imagina. verdad. Setter y getter, sí, 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 Ah. sí, sí, sí. Bueno, no importa. O sea, puede que le esté pifiando en algo. Porque esto en realidad no se hace así casi nunca, ¿sí? Me dice make set nombre return model user. Bueno, podemos hacer algo así, ¿no? User, vamos a hacerlo más simple. User a igual todo esto. Bien, esto está todo bien. Y ahora a.set nombre, le enviamos nombre. Listo. O sea, yo quería hacerlo en una línea. Y retornamos a. ¿Está? Es lo mismo. Nada más que lo estoy haciendo pasando instancias de un lado para el otro. Sí, Carlos. ¿Podrías mostrar user un segundo, Martín, que te perdí en ese momento? O sea, tiene con todos los constructores, sin argumento, con todos los argumentos. ¿Y data qué sería? ¿Arroba data qué sería? Fíjate acá abajo que dice getter, setter, require, bla, 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 to string, equal hashcode, value. Todos esos métodos tiene. Ah, mira. Ah, yo ponía los getter y los set, arroba getter y arroba setter. Ujú. Data no lo conocía. Listo, perfecto, gracias. De nada. Bien, creo que, no sé, ¿alguien levantó la mano? Alan, ¿fuiste vos? Sí, ¿por qué te devuelvo un JSON? ¿Cuándo le pediste vos que te devuelva un JSON? Bien, muy buena pregunta. Y no un XML o lo que fuera. Por default. Exacto. Esto, acordate que es un REST controller. ¿Sí? Por defecto, Spring obtiene ese objeto que nosotros estamos retornando, ese user, y lo transforma en un JSON para poder responder. O ¿Sí? sea, es de ese, ¿cómo se llamaban los arrobas? Eh, Anotaciones. de esas anotaciones. O sea, es esa librería que te está generando el JSON por default. Es Spring, Aunque, es Spring que agarra el objeto y lo serializa como un JSON para responder. ¿Sí? ok, bien. Si vos quisieras cambiarlo, tenés que usar, si no me equivoco, es response mapping. Y le Response decís qué querés. ¿No? ¿Mapping es, Martín? No me acuerdo. puede ser response mapping. Nunca quise Response algo. responder con un XML. Y si estás haciendo SOAP, por ejemplo. Response body es. Pero esto es otra cosa. Esto es otra cosa. ¿Qué? Pero hay una anotación en la cual vos después entre los paréntesis le decís qué es lo que querés devolver. Básicamente. Sí, sí, o Si no querés un sea, JSON, por ejemplo. sí, vos podés ponerle en el header del response el tipo de dato de respuesta. ¿Sí? Pero eso es algo que no vamos a usar. ¿Quién en el 2022 querría retornar un XML, Guido? Un banco. Un banco, sí. Ya está. Pero un Bueno, banco va a usar va a COBOL, usar no va a COBOL usar. y no va a usar Java, claro. Sí, y usan Claro. SOAP y no usan REST. Y sí, Claro, pero totalmente, sí. totalmente. Curso equivocado. Claro, curso, exacto, exactamente.
Bueno, ¿qué pasa si quiero recibir dos parámetros? Vamos a hacer un endpoint para eso, ¿sí? Bueno, esto funciona, ¿eh? O sea, esto vamos a sacarle este crear, así no nos molesta. Vamos a ponerle acá, esto también lo vamos a sacar, así tampoco nos molesta. Vamos a tener un problema acá, así que en esta vamos a poner saludar. Va a ser muy similar. Vamos a dejarle el crear. Crear nombre, saludar nombre, say hello. Ahora vamos a ver qué pasa si queremos agregar nombre y apellido. Pero primero vamos a probar este, ¿sí? Para que vean que la creación del usuario, ¿sí? La está haciendo otro método. Básicamente quería probarles eso. Crear José, saludar hay que sacarlo. Y ahí está, ¿no? Ahí respondió. Si yo le pongo Pepe y lo envío, me crea el objeto Pepe, ¿sí? Bien. Hay otra cosa que ustedes pueden hacer para ver esto un poco más bonito, que es instalarse Postman. ¿Se acuerdan que yo les había dicho? Bueno, Postman, eh, hay una dificultad a la hora de trabajar con un navegador para probar nuestros endpoints, y es que yo no puedo decirle que quiero ejecutar un método post. ¿Se entiende? No puedo decirle a mi navegador que enviar algo mediante post, ¿sí? Que envíe algo mediante post. No se puede. A menos que sea un entorno visual, ¿sí? Que tenga un formulario, que tenga un método submit y eso, que tenga un action a determinada URL preparada para que entre por post, ¿sí? Pero eso no sucede cuando estamos trabajando con REST. Entonces, tenemos Postman. Postman es algo que yo puedo definirle el verbo que yo quiera, ¿sí? Y la URL a la que quiero acceder. 8080 barra, ¿cómo era esto? Crear Martín. Y cuando yo haga esto me va a retornar de una manera muy bonita el JSON correspondiente. Y aparte, en la request, yo quisiera modificarle alguno de los elementos del header, podría. Si quisiera agregarle alguno más, también podría. El que yo te decía, acá no está justo. Acá no está. A ver acá. Acá está. El content type es algo que se puede modificar para que en vez de que sea application JSON sea otro tipo de dato. ¿Sí? Ahí es donde podríamos cambiar el tipo de dato de respuesta. ¿Sí? O sea, si yo le cambio el content type a mi response desde el controlador, se podría modificar. ¿Sí? Bien. Y ahí tenemos el body de la respuesta que nos envió. ¿Sí? Y si quisiéramos ver los headers, acá están todos los headers. Acá vemos el status code que yo les mencionaba, es un 200, ¿sí? Nos respondió correctamente. ¿Ok? ¿Qué pasa si yo trato de acceder a una URL que no existe? Creo que esta estaba. Bien, nos tiene un 404, ¿sí? Un not found, ¿ok? Esto lo está respondiendo el servidor, ¿sí? ¿Estamos? Ese era el label no sé cuánto, ¿es lo Es mismo? similar. Es similar. Lo que pasa es que acá nos está mostrando una página en sí y en Claro, Postman nos muestra un mensaje de error, ¿sí? Es muy similar, ¿ok? ¿Se entiende? Entonces a sí, partir de sí, sí. ahora solamente voy a trabajar con Postman, ¿sí? ¿Por qué? Porque Postman es mucho más amigable. Esperen que voy a cerrar. Nos permite crear colecciones de requests. Bueno, tengo algunas hechas para mi otro trabajo. Em, Nos permite compartirlas, ¿sí? Hacer colecciones colaborativas, ¿sí? Y nos permite configurar un montón de cosas de una manera increíblemente fácil, ¿sí? Así que por eso elijo Postman para trabajar mis requests. Vamos a ver qué pasa si enviamos dos parámetros, ¿sí? Porque con uno puede que no nos alcance. @getMapping. Vamos a crear. Perdón. Vamos. Crear. Siempre se me olvidan las comillas. Ahí va. Crear
nombre, apellido. Bien. Fíjense, es exactamente igual la ruta, solamente que se le agrega un elemento más. Entonces, public user, vamos a agregarle el parámetro apellido al user, así podemos trabajar con eso. Crear user completo. Vamos a retornar. Primero vamos a venir acá y decir arroba path variable string nombre, coma, arroba path variable de nuevo. ¿Sí? Es necesario poner por cada parámetro que recibamos o por cada elemento que recibamos por URL un path variable del tipo de dato, apellido, y dentro del retorno vamos a hacer una instancia de user en el que reciba nombre, coma, apellido. Ya está. ¿Sí? ¿Estamos bien? Vamos a ver qué es lo que nos retorna esto. Volvemos a correr el programa, venimos a Postman y ponemos crear Martín Márquez. Enviamos y lo que nos crea es una respuesta con un objeto literal, ¿sí? Que contiene con dos atributos, nombre y apellido, ¿sí? Igual que nuestra clase user en nuestro lenguaje de programación Java, ¿sí? ¿Estamos bien? Estamos. Te hago una Estamos. consulta. Fantástico. Ujú. ¿Puedes recibir una query string tradicional? Sí, Tipo... también. Todavía no lo vimos, pero sí. Sí, sí, Ok. sí. Obvio, obvio. Sí, más que nada esto se usa, este tipo de datos, ¿sí? Estos path variables, eh, o variables de ruta, como se les llama. Acá vos normalmente podés llegar a recibir algún tipo de ID o hash o algo, ¿sí? Y en una query, en un query param, ¿sí? En un parámetro por query, vos tenés, a diferencia de esto, tenés key value, ¿no? Tenés el nombre de la variable y el valor que contiene. Sí, Ari. Nuestro Postman, ¿cómo lo llamamos? ¿Cuánto le tenemos que pagar para Nada, adquirirlo? nada, es gratuito ¿Cómo- Postman. ¿Y cómo se hace? Vas a la ¿Qué? página de Postman y pones download Ajá, listo. y listo. Download Postman. Bueno, Ujú. muy bien. Y se instala. Bien, ya que lo mencionaron, vamos a hacer un endpoint que diga chau. Va a ser saludar barra say goodbye. Bueno, esto puede estar o no. Perdón, ahí vamos. Y vamos a hacer public string. Sí, string. Saludar. 2. Bien. Miren esto. Si yo digo, por ejemplo, que voy a recibir un request param. Uy, REST no. Request param. Es eso de lo que estábamos hablando con Alan, ¿no? String nombre. Yo podría, por ejemplo, acá decir adiós, espacio más. Dios, tengo el cable que me está molestando de los Auris
y no me está dejando vivir. Nombre, ahí está, perfecto. Cuando ejecutemos esto, no, esto no era. Digamos, podemos hacer uso de un query param, ¿no? Nombre, Martín, por ejemplo. Entonces, cuando ejecutemos esto, va a recibir, perdón, me está faltando algo. Capaz que es así. Me lo debería tomar igual de todos modos. Perdón, ahí vamos. Saludar, say goodbye. Ah, me está tomando como si fuera este, fíjense. Vamos a cancelarlo un segundito para que no nos modifique. Vamos a say goodbye. I say goodbye. Ahí está. Con eso estará bien. A ver ahora. Bien, hay que tener mucho cuidado con esto. Pueden pasarles cosas como las que me pasan a mí todo el tiempo. A ver, ahora no lo encontró. Capaz que porque le puse la barrita. Ah, no, no le puse la barrita. ¿Y en el Postman? Tampoco. Lo escribí igual, ¿no? Say goodbye. ¿Recargaste el server? Tenés razón. Buena. Muy buena, ¿eh? A ver. Ahí va. Estoy muy acostumbrado a trabajar con que se recargue automático y me olvido. Ahí está. Adiós, Martín. ¿Sí? Fíjense que yo le mandé, no sé si se llega a ver bien, pero le mandé con el signo de preguntas. O sea, les comparto lo que le envié, así lo pueden leer ustedes. Obtener usuario es un método privado, Mati, pero lo hice para mostrarles que no importa quién cree el usuario. Bueno, no me acuerdo qué pregunta había surgido. No es una buena práctica tener eso ahí, por cierto. Acá está. Es una instancia de un objeto usuario. Em, bueno, yo creo que hasta acá estamos bien. Aprendimos cómo crear endpoints. Aprendimos cómo decir hola. Cómo recibir un parámetro. Cómo recibir más de un parámetro por path variable. Y cómo recibir parámetros por query param. ¿Sí? Ahora, para la clase que viene, necesito que hagan una calculadora de edades. ¿Sí? ¿En qué consiste eso? Si yo le envío por una URL 3 parámetros con mes, o sea, mi fecha de nacimiento, ¿no? Mes, eh, día, mes y año, ¿no? Me diga la edad que tengo, ¿sí? ¿Está bien? ¿Por path variable? ¿O por...? Pueden usar lo que quieran. Ok. No siempre son string. Martín, ¿y nos podés pasar el programita ese que Us- hicimos hoy? Ustedes mismos lo pueden hacer. ¿El programita? Sí. Sí, Alan, puede Bueno, ser así o puede ser por query param, como ustedes quieran. La idea es pasarle 3 parámetros. Que comience el juego. Que comiencen los juegos del hambre. ¿Qué les parece?